Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, ¿cómo están? Estamos otra mañana de viernes aquí reunidas para otro programa de Género en Disputa. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Estamos finalizando el mes de agosto y ya prontos a comenzar el mes de septiembre, cuando se acerca la primavera. Claro que hemos tenido un tiempo bastante irregular, por lo menos acá en Santiago, donde hemos tenido días soleados, también hemos tenido frío, lloviznas, de todo un poco. Está como bastante inestable, pero es propio también de esta época. Uh-huh. Así que nada, estamos contentas de estar una semana más con ustedes. Quiero saludar a Verónica. Hola, buen día, Ángela, ¿cómo estás? Bien, aquí con harta energía, así que queremos también invitarles a este programa a repensar lo que es el mes de la patria, ¿no? Uh-huh. Lo que llamamos mes de la patria, pero a repensar por qué le decimos mes de la patria. Uh-huh. Pero antes de entrar en materia, con Vero queremos celebrar que llevamos muchísimos capítulos. Cuando pensamos al principio este proyecto de hacer un programa y conversamos acá con el equipo y estaba Aranza también en su minuto, qué sé yo, y nos dijeron, nosotros éramos así como, hagamos un podcast una vez al mes, más o menos. Y dijeron, no, pero hagan un programa. Y nosotras así como, no, ¿cómo vamos a hacer un programa? Y sí, y nos atrevimos. Uh-huh. Ya han pasado 20 capítulos, Ángela, y es increíble cómo hemos ido abordando diferentes temáticas en los programas. Y la verdad es que cuando tú dices, chuta, se pasó el año volando. Realmente estamos en septiembre ya, hoy día 30 de agosto, terminando el mes. Y no nos hemos dado cuenta cómo hemos estado con distintas invitadas que nos han ido aportando su perspectiva, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de género en algunos casos, desde finalmente cómo abordamos las distintas temáticas. Siempre el foco del programa ha sido poder acercarnos, ¿no es cierto?, a conversar desde nuestra expertise, pero también de diferentes temáticas en donde la idea es que las personas que nos escuchan también vayan aprendiendo y educándose con los distintos temas que hemos abordado. Exactamente, la idea es justamente lo que hacemos cada viernes, poder poner temáticas que son de relevancia, que son cotidianas también, pero siempre desde la reflexión, ¿no? De poder cuestionarnos, de poder reflexionar. Y bueno, hemos tenido grandes invitades, como, no sé, por ejemplo, recordar a Paula Aravena, nuestra gestora de inclusión de la universidad, Carolina Francha, académica de la Universidad de Chile. También estuvo con nosotros Ana Millaleo, también académica acá de la universidad. Ignacia Beas, también que es psicóloga, y que vimos todo el tema del abordaje de la salud mental, ¿no es cierto?, en mujeres, principalmente las problemáticas de salud mental. Claro, estuvo Rebeca Silva, que también es académica de la Universidad de Chile, estuvo Ana López, académica de acá también de la universidad. Bueno, aprovechar de mandarle un saludo a Ana López y a Ana Galdames, ambas académicas de la universidad acá, que están presentando ahora mismo un libro
que es Educación No Sexista. Es una compilación de artículos y están justamente en este horario presentando ese libro, así que mandarles un saludo a ellas también por ese gran labor que están realizando. Sí, te quería comentar un poco en lo que tú comentabas, Ángela, qué importante en realidad abordar estas temáticas que muchas veces, o acciones, ¿no es cierto?, que se normalizan y que finalmente no se conversan porque no existen en algunos casos espacios que nos permitan, ¿no es cierto?, ir conversando de cómo nos sentimos, qué va pasando en nuestras vidas, cómo vamos abordando ciertas temáticas que muchas veces en realidad no se visualizan, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, también mencionar que estuvo Natalia Bravo, estuvo Ignacia Oyarzún, de la UTD, de la Organización Diversidades, estuvo Gonzalo Soto, también académico de acá de la universidad, especialista en masculinidades, que hablamos toda la importancia de repensar las masculinidades alternativas. Hemos hablado de hartos temas interesantes en realidad. Haciendo un recuento breve de estos 20 capítulos, hemos abordado distintas temáticas de urbanismo, ¿no es cierto?, de deporte, de masculinidades, como decías tú bien, todo el tema de la maternidad, la discapacidad, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con salud mental también. Por otro lado, todo el tema del abordaje histórico-cultural de los roles de género, ¿no es cierto?, también. Entonces, la verdad es que ha sido una bonita instancia para nosotros, como decía Ángela, un principio nueva, porque la verdad es que esta es una experiencia súper bonita que permite acercarnos a las personas de manera diferente a través de la radio, en donde la comunicación es esencial de repente muchas veces para poder entender ciertas cosas que nos pasan también en los roles de género y cómo nosotros interactuamos, ¿no es cierto?, en el día a día. Claro, porque uno no se da cuenta, lo hemos hablado tantas veces en el programa, cómo en la cotidianidad de las relaciones vamos transformando justamente esas desigualdades que existen por cómo nos van enseñando las costumbres que llamamos, pero en las relaciones podemos transformar esas costumbres. Entonces, la idea es nosotros cuestionarnos esas costumbres que malamente llamamos como normales. Entonces, y aquí también yo quiero rescatar a propósito de eso, que en todos los programas finalmente siempre llegamos a la reflexión de la importancia de la educación, de la educación formal y de la educación no formal también. Y cuando hablo de la educación no formal me refiero al rol de la familia, de la comunidad, y de la educación formal me refiero a las escuelas, a las universidades, a los institutos profesionales, etcétera. Qué importante es la educación en todo esto. Hoy nos faltó también mencionar que tuvimos uno de los programas también que fue muy bonito y también reflexivo acerca de todo lo que fue con la ley Karin también, que este fue uno de los, hace poquito fue, que fue muy emotivo, porque eso también nos devuelve también a la realidad, ¿no?, de humanizar. Yo creo que ese es el concepto de ese programa, fue humanicemos también esto, que no es solo las relaciones que estábamos hablando, tienen que ver con la humanización de estos temas, que finalmente las desigualdades, la violencia que hay detrás de ello, tiene que ver con la dignidad de las personas, que todos merecemos finalmente. Finalmente la idea un poco del programa es como acercarnos, ¿cierto?, acercarnos a ir entendiendo ciertos aspectos y temáticas que no siempre se abordan, violencia de género, machismo, ¿no es cierto?, que muchas veces se normalizan, como bien dices tú, desde la humanización, desde el entendimiento de cómo también nosotros somos roles activos, ¿no es cierto?, en poder ir generando cambios, porque muchas veces uno dice, bueno, esto no se hace así porque no está decretado o nunca se ha hecho, pero ¿cuál es mi rol como persona
de generar un cambio, como agente de cambio, de decir, bueno, yo quiero que esto sea distinto, yo educo, por ejemplo, a mis hijos de una manera diferente, o yo incentivo, por ejemplo, al colegio que pongamos temática, o a los apoderados, ¿no es cierto?, o bien en los lugares de trabajo también, bien, como dices tú, en las instituciones de educación superior. O sea, esto es a nivel general. En la medida que todos aportamos un granito de arena, vamos avanzando, ¿no es cierto?, y generando ciertos cambios que son hoy día necesarios para vivir desde una sana convivencia, ¿no es cierto?, en los ambientes que nosotros nos relacionamos día a día, porque finalmente desde el respeto también, pensaba, desde cómo nosotros somos empáticos con el otro. Y ahí muy cierto lo que tú dices, Ángela, con respecto a la educación. Uno en la medida que transmite, comunica, se educa, se va dando cuenta que tú no estás solo. Uno no está solo, o sea, uno convive con personas en donde nos relacionamos diariamente con diferentes personas que hoy día tenemos que no tener una mirada tan individualista como sea hoy día, sino más bien empática, como digo yo, de sana convivencia, en donde las relaciones deben trabajarse desde esa mirada, te fijas, desde el respeto, desde cómo yo en el fondo acepto al otro o interactúo con el otro de una manera respetuosa, pero también entendiendo las diversidades que existen hoy día. Claro. Y ahí quiero detenerme en la diversidad que hablas tú. No solo hablamos de las diversidades sexuales, las disidencias, sino que hablamos de la diversidad cultural, de la diversidad de las personas, la diversidad de pensamiento, la diversidad religiosa, la diversidad étnica. Efectivamente. Entonces, porque hay tanta diversidad de personas y de formas de ser y de entender el mundo. Entonces, lo que tú decías sobre el respeto, ¿no? Sí. Yo ayer estaba con una de mis clases, con mis estudiantes, y hablábamos sobre la dignidad, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí hacíamos la reflexión, ¿qué es un trato digno? Claro. ¿No? Y hablábamos desde lo más cotidiano, por ejemplo, que hay espacios que están ubicados para personas con discapacidad o accesibles, preferenciales, si quieren decirle también, y cuando los ocupan personas que no son de preferenciales, pero cuando se acerca algo como que la norma dice ya hay que darle el espacio. Pero ¿qué pasa cuando no les dan el espacio? Entonces, ¿qué hace el resto? Mira, se queda callado, o cuando hay acoso callejero, el resto no hace nada porque no interviene finalmente. Cuando todo el resto sabe que está mal lo que se está haciendo. Entonces, y sabemos que atenta contra esa persona. Y ahí varios estudiantes decían, bueno, por miedo, y ahí hacíamos una bonita reflexión que tenía que ver que ahí uno es cuando empieza a cuestionarse por qué no interactúo, qué puedo cambiar yo. Claro, sí, fíjate, en relación a lo que tú dices, yo justo el otro día veía un video en donde había una persona en situación de discapacidad, en silla de ruedas, que tenía que bajar una escalera. Era, digamos, como en un metro, digamos, en un ambiente público. Entonces, mucha gente pasaba, estaban grabando, esto era como una intervención que se hizo. Entonces la persona en situación de discapacidad, ¿no es cierto?, obviamente no podía bajar la escalera, estaba sola, no había quien la ayudara. Claro. Y pasaba mucha gente al lado que miraba, no sabía si intervenir o no, y seguía su camino. Hasta que después de 20 personas, fácil, una mamá, digamos, con sus hijas, seguramente preguntan, porque no estaba el audio, sino era más bien la interacción así como de lo que uno veía, digamos, y le ofrece seguramente ayuda y alguien se acerca y los ayuda y la ayudan a bajarse. Entonces yo ahí pensaba, bueno, ¿qué hubiese hecho yo? Porque muchas veces es lo que tú dices, uno de repente al acercarse muchas veces tampoco sabe cómo actuar, porque si tú te acercas hay gente que se molesta, no quiere la ayuda, pero hay gente que tampoco puede hacerlo sola y necesita ayuda, pero me llamó tanto la atención eso que pasaron más de 20 personas al lado, miraban y seguían. Entonces ahí yo dije, chuta, ¿en qué mundo o qué está pasando hoy día? ¿No es cierto? ¿Dónde está el nivel de comunicación tan malo, digamos, que en preguntar no hay engaño? O sea, tú puedes preguntar con respeto, necesita ayuda, y la persona te podrá decir sí o no. Claro. Pero no asumir
muchas veces, y ahí está el error que cometemos, y lo que te decía de un principio desde el individualismo, en donde uno además en esta vida acelerada va rápido y no le importa lo que pasa alrededor, po. Claro. Entonces ahí es donde nos topamos, ¿no es cierto?, en un dilema de que uno dice, bueno, me meto, no me meto, muchas veces es complejo hoy día meterse también, porque hay miedos, como dices tú, de repente puede que la persona le caiga mal y se ofenda si tú le preguntas, igual que una persona con discapacidad visual. Entonces, desde ahí es donde, como yo me posiciono como persona primero, ¿no es cierto?, y de repente ofrecer la ayuda y la persona la toma o no, digamos, y es súper legítimo. Lo importante de ello es cuestionarse, porque cuando uno se cuestiona, toma conciencia de las diferencias, en el buen sentido. Claro. En el buen sentido para poder cambiar. Qué difícil, ¿eh? Absolutamente, porque es un ejercicio que requiere energía. Claro. Y como tú bien dices, estamos en un tiempo en donde lo individualista, en donde lo colectivo está subvalorado, sí, ¿no? O sea, efectivamente. Entonces, y el miedo, también hay un discurso del miedo que funciona muy bien al sistema capitalista. Claro. Entonces, no bueno, es fácil. pero sí. Oye, yo quería retomar el tema el tema de la patria. Volvamos al mes de la patria. Yo quería cuestionar por qué llamamos el tema de la patria, o sea, pensando que celebramos la independencia de Chile, la independencia de qué, nos colonizaron. Quería situar un poco la discusión en el tema de que estamos en Latinoamérica y que somos un contexto en el cual ya existía población y cultura y pueblos antes de que llegaran los que nos colonizaron. Claro. Entonces, desde ese... y cuando llegan a colonizarnos ya habían normas sociales. Conductas. Arraigadas. Exactamente, ya habían estructura, ya había un orden político también. De hecho, habían imperios. Había un sistema que funcionaba a la manera que funcionaba. Claro, y llegan y nos colonizan. Y nos colonizan con una mirada desde Europa, con un alta influencia de la Iglesia Católica. Entonces, desde ahí hay varias miradas que explican esta colonización, pero nos queremos situar en la última mirada desde los feminismos. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante situarse desde la mirada de los feminismos? Porque primero, visibilizar el aporte de las mujeres en la historia. Yo creo que es muy importante, porque en el caso de Chile uno habla el mes de la patria y desde chico te hablan, no sé, de Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, puro hombre. Sí, efectivamente, Arturo Prat. Y así como Arturo Prat para el 21 de mayo, qué sé yo, pero como que así como que se desliza por ahí una Paula Jaraimada, ¿cachai? Pero no hay más mujeres, como que en el discurso dominante no hay más mujeres que hayan aportado a la historia, pero las hay. Claro, efectivamente. Desde el punto de vista colonizador. Pero si uno va más atrás y revisa y se pone a cuestionar más este discurso dominante, hay mujeres también de los pueblos originarios que aportaron mucho y que tuvieron roles importantes. Y también las creencias y las visiones acerca de la concepción del mundo, también que los pueblos tienen, que aportaron para entender cómo se construye una sociedad colonizada finalmente. Claro. Para poder entender por qué tenemos las desigualdades que tenemos o tenemos las normas sociales que tenemos hoy día o los estereotipos que tenemos hoy día. Entonces, desde esa mirada es que hay estudios que se llaman feminismos descoloniales y en el fondo son estudios de feminismos que se sitúan desde Latinoamérica. Y lo que tratan de rescatar
en el fondo es el aporte, se lo estamos explicando bien en sencillo para que las personas que nos escuchan nos puedan entender. Es como rescatar el aporte de las mujeres en nuestra América, ¿ya? Visibilizar, porque finalmente es invisibilizado. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, la idea es poder repensar las relaciones existentes entre hombres y mujeres, especialmente porque las mujeres estaban en una situación de dominación. Uh-huh. Pero la historia se escribió desde Europa. De hecho, los historiadores venían de Europa y escribían, por ejemplo, los pueblos vivían, por ejemplo, los Segman, vivían de tal manera y qué sé yo, lo escribían los españoles sobre estos pueblos. Pero ¿qué decían los propios pueblos de cómo vivían? Claro, era una mirada súper sesgada, porque finalmente... Exacto. Desde afuera, no desde el pensamiento interno que había en esta... Exactamente. Entonces, desde ahí se trata como de rescatar. Entonces, la idea del feminismo decolonial es como que nace desde una influencia del feminismo autónomo de Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica surge un pensamiento, una corriente que rescata de cómo tiene características propias desde Latinoamérica el feminismo, y aquí en el fondo es como repensarlo desde fuera de lo colonial, como contra lo colonial, claro, como contrahegemónico que se llama, ¿ya? Entonces, es como un movimiento de resistencia en el fondo, ¿ya? Porque en el fondo lo que intenta es visibilizar no solo el aporte de mujeres, sino que también visibilizar las desigualdades de etnia, de clase, de sexo, de género, que suceden en Latinoamérica, que es muy... porque nos pasa actualmente que uno dice, los colombianos, las venezolanas, los venezolanos, hay sesgos también entre nosotros mismos, hay discriminaciones. Y son culturas distintas finalmente, si tú te fijas. Cada país genera una cultura distinta, en donde tal vez hay culturas que son, como decías tú, más machistas o más sesgadas en ciertos aspectos, ¿no es cierto? Tal vez Chile está, entre comillas, un poco más avanzado con algunas de Latinoamérica, pero también estamos bien atrás con respecto a otras también. Claro. Entonces, finalmente, cómo nosotros como país hemos ido viviendo y actualizándonos acerca de cómo, un poco lo que tú decías, visibilizamos, ¿no es cierto?, el rol de la mujer, pero desde lo que ha sido esta construcción, desde lo colonial, porque finalmente antes era muy distinto a lo que es ahora, pero ha sido un proceso que no ha sido menor. Claro, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace? Que la colonialidad nos entrega una cierta forma de mirar el poder. Claro. Entonces, esa forma de mirar el poder influye en cómo el género, en el fondo, estructura las relaciones de poder, de dominación de los hombres sobre las mujeres. Claro, efectivamente. Entonces, en el fondo, lo que queremos decir con esto, no está mal hablar del mes de la patria, pero hablemos en serio. O sea, cuestionemos, no solo celebremos la independencia, sino que celebremos la diversidad, celebremos los aportes de todos quienes están detrás. Y no sé si se acuerdan, por eso también empezamos el programa aludiendo a nuestras invitadas, invitados, invitades, porque el primer programa que tuvimos aquí fue con Ana Millaleo. Sí. Y ella es académica mapuche y ella nos enseñaba que en el caso de los mapuches tienen otro concepto de género, en el sentido que ellos son complementarios, que el concepto de entender el mundo es complementario, tienen otra relación con la tierra, tienen otra relación con la espiritualidad. Entonces, eso es lo que se intenta en el fondo, de algún modo, poder
Visualizar, transmitir finalmente en cómo nosotros nos estamos parando frente a esto, que es lo que tú dices. Nosotros hoy día celebramos en septiembre el mes de la patria, pero ¿qué pasó antes? Pues, ¿cómo nos ubicamos a nivel de Latinoamérica, por ejemplo? Exactamente. ¿Cuál ha sido el aporte de las mujeres desde el antes y el ahora? Exacto. Exacto. En el fondo es para poder dar una visión y una experiencia situada. Exacto, efectivamente. Así como, bueno, no hemos hablado de la interseccionalidad aquí en nuestro programa, o si lo hemos hablado muy por encima, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos permite? Es ver cómo la colonialidad en el fondo nos entrega una estructura de poder que en el fondo, lo voy a explicar en sencillo, al juntarse con lo que ya existía aquí, lo que hizo fue cambiar esas relaciones de poder o aumentar en algunos casos esas relaciones de poder en desmedro de las mujeres. Claro, efectivamente. Entonces, lo que nos... la modernidad, a medida que fue aumentando, en la reflexión feminista en general en el mundo, pero en particular en Latinoamérica, lo que permite en el fondo ofrecer un espacio para que las mujeres saquen la voz, para que lo construyan, y por eso también se habla de pedagogía feminista, se habla de el feminismo comunitario, también de algunas como vertientes que salen. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio con Ochi Curiel, que es una importante académica en el ámbito de colonial acá en la universidad, y con Iris Hernández, que es una académica también, doctora en estudios latinoamericanos, y entre ellas conversaban y planteaban justamente qué era esto del feminismo decolonial y cuáles eran los desafíos o los límites también que existían, o no es que todo se pueda entender desde ahí, pero el aporte sustancial que nos permite es poder visibilizar y también como lo que yo les decía hace un rato, como una experiencia de resistencia, ¿no? Claro, y cómo entenderlo, porque finalmente son teorías o no se conversa mucho esto, ¿te fijas? Entonces, finalmente, para las personas, por ejemplo, que nos escuchan, muchas veces uno es difícil hacer la bajada, ¿te fijas? Exactamente. De cómo transversalizamos lo que tú dices, o sea, yo digo el ayer y el ahora, pero finalmente desde nuestras raíces. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Por qué tal vez, por ejemplo, nuestro comportamiento es distinto al comportamiento de otro país? Exacto. Y eso es porque efectivamente tal vez los colonizadores fueron distintos, pero también la cultura finalmente se arraiga a lo que había y a lo que llega. Claro. ¿Te fijas? Entonces, se toma de ahí, pienso yo, ¿no es cierto? Y se construye. Claro. Se reconstruye, porque finalmente hay ciertas cosas que obviamente cambian. Claro, y por ejemplo, ¿qué es lo que hace el pensamiento decolonial? Nos permite en el fondo romper con esa forma hegemónica o dominante de pensar la modernidad de las relaciones actuales, por ejemplo, repensar estos roles que hemos hablado durante estos programas. Nos propone una nueva forma de entender estas relaciones y reconstruirlas en el fondo. Así que nada, vamos a continuar con esta reflexión después de una pausa musical. Así que Género en disputa. ya estamos de vuelta. Buena la canción. Sí. Me gusta esa canción. A mi hija le encanta, a una de mis hijas le encanta esa canción. Sí, trae recuerdos. Sí. Oye, bueno, en relación a lo que conversamos, para las personas que nos escuchan, estábamos comentando hoy día con Ángela el tema de los capítulos que hemos tenido, quien hemos traído de invitados, pero hoy día también queríamos abordar el feminismo decolonial, ¿no es cierto? Que es una corriente de feminismo surgida en América Latina,
que da máxima importancia a la interacción de los conflictos entre sexo, género, clase y raza, y que aborda los debates relacionados con la colonialidad, con la modernidad, la identidad indígena y el género en América Latina. Y ese ha sido, en el fondo, lo que estábamos comentando, que en el fondo invitarlos a tal vez entender a qué se refiere esta temática, ¿no es cierto? Para las personas que muchas veces son no siempre cotidianas, ¿verdad? Temas cotidianos. Claro. Bueno, es súper interesante este tema. Estábamos viendo lo de la colonización, cómo se da. Tenemos un paréntesis que vamos a hacer, otra pausa, y seguimos conversando de este tema. Ya estamos de vuelta con Género en Disputa. Ya estamos de vuelta. Tenemos una invitada para cerrar el programa. Ella es la doctora Iris Hernández, doctora en estudios latinoamericanos, y queremos aprovechar los últimos minutos que nos quedan para zanjar algunas dudas que nosotros planteamos. Les dimos algunos conceptos nosotros con Verónica, pero ella tiene sin duda el conocimiento, la experiencia para contarnos acerca de lo que estábamos hablando sobre el feminismo decolonial, pero queríamos empezar primero porque nos hablara sobre lo que es la colonialidad. Perfecto, Ángela. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Segundo, un saludo cariñoso a todas los personas que nos están escuchando el día de hoy. Y voy directito a lo que tú me estás preguntando. Cuando estamos hablando de colonialidad, que es el giro, ¿no?, que da un feminismo particular que está situado en Latinoamérica, y vamos a ir recorriendo aquello. Siempre yo lo explico como un proceso de reactualización de la colonia en nuestro hoy. Pero no de la colonia, sino de la perspectiva del colonialismo, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver fundamentalmente, ustedes me van diciendo si es que se entiende o no se entiende, ¿ya? Y esto tiene que ver fundamentalmente con un elemento fundamental que es la idea de raza, ¿ya? La idea de raza como un eje que reproduce jerárquicamente lo social, ¿ya? Y eso a través del racismo. ¿A qué me refiero con esto? Y lo digo en términos de consecuencias concretas, ¿no? O sea, pensemos en las tomas de decisiones. ¿De qué color son las personas que están allí? ¿Ya? Pensemos en la historia. Yo por ahí las venía escuchando, ¿ya? Entonces, ¿cómo han estado representadas las mujeres, pero las mujeres de color? ¿Ya? Entonces no estamos hablando solamente de las mujeres en el marco de una sujeta universal, ¿no? Pensemos en nuestras bibliotecas, ¿ya? ¿Cuál es el color de los autores, autoras que tenemos en nuestras bibliotecas? Claro. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto, más que hacer así como un parangón, el que está más excluido, que qué sé yo, es algo que recorre el feminismo descolonial y que es muy importante y que tiene que ver con lo epistémico, con lo ontoepistémico, con el ser que conoce, ¿ya? Claro. Con nosotros como sujetos. ¿Cómo estamos conociendo? ¿Cómo hemos construido el mundo y a partir de qué saberes? Y esos saberes tienen que ver con la blanquitud, que ya puede quedar a la vista respecto de las preguntas que formulé, ¿no? Y esta blanquitud no tiene que ver solamente con el color de la piel, sino con una idea que fue la impuesta en la conquista, que es el horizonte civilizatorio de Occidente, ¿ya? Y ahí va a haber un problema cuando lo ponemos en el marco del feminismo descolonial, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con el género, ¿ya? Y esto ha generado distintas tensiones, ¿ya? Porque son profundas, porque se trata de encuentros entre mundos que piensan de distinta manera, ¿ya? Cuando digo que piensan de distinta manera me estoy refiriendo al mundo occidental, ¿ya? Que piensa en términos fragmentarios, que piensa, por ejemplo, hay un mito de la modernidad que es fundante y que dice que para ser humanos nosotros nos tenemos que distanciar de la naturaleza a través de la cultura, ¿ya? Pero para las comunidades indígenas, por ejemplo, esto no es así, ¿ya? Porque son absolutamente relacionales, ellos mantienen una relación de mutua dependencia. Entonces, ¿qué tenemos allí?
¿ya? Tenemos un mundo occidental que entiende a la naturaleza como un recurso de explotación sin medida, y tenemos mundos que, como se relacionan de esta otra forma, la defienden, ¿ya? Entonces, si les doy este ejemplo, es para entender cómo epistémicamente la idea de raza ha ejercido una forma de configuración del mundo que es monocultural, que no es pluricultural, que no corresponde con el pluriverso, que palabras que ahora están circulando más de moda, ¿no? ¿Ya? Y que se conectan mucho, por ejemplo, con algo más conocido, que es lo que dice el movimiento zapatista. Un mundo en donde quepan muchos mundos. Entonces, me devuelvo al género, ¿ya? ¿Qué pasa con el género? ¿Ya? Si pensamos en el género occidental, y esto no tiene que ver con romantizar, ¿no es cierto?, las relaciones de las comunidades indígenas o afro en la actualidad, podemos ver que hay una intrusión de un ideario occidental, en tanto lo que hace el género es reforzar la diferencia sexual. Una diferencia sexual que fragmenta hombres y mujeres en lugares en donde precisamente las personas, hombres, mujeres, naturaleza, lo humano, lo no humano, no concebían sus relaciones sin estar en interconexión. Y ahí ya tenemos un pequeño problemita. Ya, lo introduzco nada más. Claro, claro. Claro, nosotros hacíamos, de hecho, justo antes de que tú llegaras, yo estaba haciendo memoria que el primer programa que tuvimos acá fue con Ana Millaleo, que es una académica mapuche, y ella nos contaba que efectivamente desde su mirada de los mapuches, ellos el género no lo concibían como habitualmente uno lo concibe. O te enseñan por lo menos desde esta visión que tú dices como occidental estructurada, sino que era relacional, complementaria. Hay principios ahí que son fundamentales: reciprocidad, dualidad, complementariedad, equilibrio. Pero el punto es la multidimensionalidad para mí. Eso es lo que voy a destacar, que no tiene que ver con encerrar, primero que todo, el género, las relaciones humanas en el género, que es una dimensión absolutamente biológica, sino que se conecta, insisto, con lo humano y con lo no humano, porque estamos hablando de tejidos de la vida. Claro. ¿Ya? De un tejido que requiere, ¿no es cierto?, de la naturaleza, y no en términos eficientistas, para mantener el flujo de la vida. Claro. Yo le digo a mi hijo, para mantener el ciclo de la vida, para mantener en el fondo este equilibrio que hablas tú, porque así está concebido en el fondo desde estos mundos colonizados finalmente. Y esto es muy importante, o sea, yo creo que cada vez se hace adquiere mayor relevancia profundizar en estos aspectos, porque las mismas comunidades indígenas, afro, están, ¿no es cierto?, denunciando hace mucho rato el terricidio del que somos objeto. Entonces, pone en la escena un feminismo que tiene que ser un feminismo que profundice en estos temas, porque ya no somos solamente mujeres y hombres y las tensiones que se producen a partir de relaciones jerárquicas, asimétricas, que no las estoy borrando, ¿ya? Sino que esto tiene que ver con pensar en cómo, por ejemplo, el género introducido en la colonia desintegró nuestras relaciones sociales. Siempre se habla, hace poco en el estallido lo veíamos, tenemos que recomponer el tejido, ¿no es cierto? Pero esas discusiones siempre quedan en el debate que es visible, ya que es el que ha producido la modernidad, ya produciendo activamente la invisibilidad de estas otras cuestiones, porque finalmente estos pueblos, estas comunidades, que también podemos ser nosotras, porque hay un pensamiento comunal ahí que no solamente corresponde a ellos, ya ellas, son necesarios, ahí me quedé pegada en algo, son necesarios de ir profundizando. Estamos hablando de, insisto, de un terricidio, para que no se me quede el concepto afuera, que va a ser innecesaria en las luchas de los movimientos sociales, no solamente los del feminismo, porque ¿de qué nos van a servir? Derechos, bajo un carácter liberal también, ¿ya?, si es que en unos años más no vamos a tener planeta para ejercerlos ni para disfrutar la vida. Claro. Exacto, exacto. Y ahí, entonces, desde esa perspectiva, el feminismo descolonial surgiría como más bien reciente, ¿no? Esta reflexión reciente me refiero a los últimos 20 años.
Sí, somos un feminismo reciente, como tú lo dices. Hace poquito, el año pasado, nosotros compartimos también el espacio de presentación con Ochi Curiel, ¿te acuerdas? Eso les Exacto, y ahí presentamos el libro Feminismo Decolonial, aportes teóricos y metodológicos a más de una década. Sí. Es decir, estamos hablando de casi 15, 18 años, porque ese libro se editó recién en el 2017, esta fue una reedición, ¿ya? Yo digo que, claro, ese tiempo es poquito, ¿ya? Pero lo que yo voy a destacar del feminismo descolonial es que estamos hablando también de una genealogía. Nosotros no descubrimos el hilo negro, ni estamos pensando en que llegamos a un punto de finalización respecto de los desarrollos feministas. Sí estamos hablando de una genealogía que nos constituye y que tiene que ver con las mujeres negras. Mis compañeras del GLEFAS, del Grupo Latinoamericano de Estudios, Acción y Formación Feminista, que ha circulado el feminismo descolonial a lo largo de Abya Yala. Son compañeras negras, indígenas, lesbianas, con opresiones múltiples. Yo soy lesbiana también, tengo ascendencia, todas somos blancas mestizos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese contexto es como hemos ido recuperando, ¿no es cierto?, estos saberes que nacen de la experiencia vivida. El feminismo descolonial se niega a pensar en lo que no practica, ¿ya? Y ese no practicarlo también tiene que ver con cómo estamos experimentando, ¿no es cierto?, esas opresiones y cómo estamos configurando o reconfigurando el mundo a través de nuestras resistencias, que no se quedan solamente en la resistencia, sino que se dirigen a existir de una nueva forma. Claro, ¿ya? Y que tiene que ver con estos términos epistémicos, ¿ya? Allí nos vamos a encontrar, por supuesto, con los saberes de las mujeres negras, con los saberes de las mujeres indígenas, que son saberes relacionales, ¿no es cierto?, que tienen un recorrido y una trayectoria que han puesto en la escena de los feminismos aportes que son sustanciales. Sin embargo, la idea de raza que reproduce jerárquicamente lo social a través del racismo ha negado muchas veces que estos temas sean de importancia y aparecen como temas secundarios, ¿ya? Claro. O extractivistamente apropiados. Yo podría pensar acá, por ejemplo, en el marco de la interseccionalidad. Claro. O sea, la interseccionalidad es un concepto, ¿no es cierto?, que es acuñado por la Kimberly Crenshaw, que es una compañera negra, pero que ya estaba latiendo a las mujeres negras. Ella le puso nombre. Exactamente. Ya, por lo mismo existen distintas vertientes. Y en ese sentido, no es casual que una de las vertientes protagónicas que uno pueda percibir ahora es aquella que se conecta con las agendas liberales, es aquella que habla de interseccionalidad en el marco feminista, las disidencias, ¿no es cierto?, pero que es importante, pero que sin cuestionar el marco eurocentrado no nos sirve de nada. Es lo que hacía Crenshaw, por ejemplo. El aporte es sustancial. Sin embargo, María Lugones, voz fundante del feminismo descolonial, señalaba, Crenshaw lo que hace es un primer desenmascaramiento, ¿ya? Porque ella permite ver lo que la opresión oculta, ¿no es cierto? Interesante. Pero no se acerca un segundo desenmascaramiento que tiene que ver con que ya estamos viendo esto, pero ¿con qué lógicas lo vamos a resistir? ¿Con las lógicas de la modernidad o vamos a seguir fortaleciendo la colonialidad? Sí. Que es mucho más profundo y es epistémico, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante todo esto, se nos acabó el tiempo, así que, pero va a haber un segundo capítulo, les damos las gracias, Iris, Verónica, va a haber, como les decía, un segundo capítulo para profundizar en estos temas. Ay, fantástico. Sí, así que muy invitada, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a ustedes, un abrazo cariñoso nuevamente a todas los auditores y espero esa invitación para una segunda emisión. Gracias, que tengan buen día. En Radio U Central 107.1 FM hemos presentado Género en Disputa. Un espacio de conversación para